Tenemos que reflexionar y comenzar a cuestionarnos toda la cadena logística, desde aseguradoras, gobierno, la justicia, nosotros como empresarios, los administradores de riesgos, hacer una introspección y decir, yo en mi compañía, ¿qué estoy fallando? Eso es un cuestionamiento que cada uno tiene que hacerse. ¿Realmente estoy haciendo bien mi administración de riesgos? ¿Mi empresa sí tiene gobernabilidad? ¿O estoy desentendido de mi negocio esperando que nunca pase nada? Esas son reflexiones que tenemos que hacer al interior. Como lo mencionábamos actualmente, el conductor no es la pieza fundamental en la ocurrencia de los siniestros. Nosotros hemos tenido casos, y ahí donde se tiene que enfatizar los esfuerzos en tres actores principales, que son los que hacen la ocurrencia de un evento. Primero que todo, Colombia es uno de los países con mayor tercerización de flota, tanto de transporte de carga como la de pasajeros. ¿Cómo es la exigencia del propietario del vehículo frente a los mantenimientos? El mantenimiento sí se hace con repuestos originales. Las pólizas que yo contrato, las contrato simplemente por los deducibles bajos, por las primas bajas o por las coberturas reales al momento de un evento. ¿Cuál es la categoría y cuál es el estándar del pasajero que se sube a mi vehículo? Hay varias aristas que tenemos que entrar a analizar. ¿Por qué ocurre tanta accidentalidad? El conductor no es el principal causante. Si vemos alrededor hay otros actores. Nosotros hicimos como compañía de administración de riesgos un ejercicio en diciembre donde estuvimos en diferentes terminales de transporte de carga y conversamos con diferentes tipos de personas de diferente tipo socioeconómico y les preguntamos ¿qué empresa de transporte es la mejor? Adivinen cuál es la respuesta general. Las que menos tienen accidentes, dicen por acá. Los que indemnizan mejor el riesgo. El 90% de las respuestas de estos pasajeros ocasionales dice que la mejor empresa de transporte es la que más rápido va. Y eso es una realidad. Empresa que llega 1 hora o 2 horas antes al destino, esa es la buena empresa. Y aquí estamos con un tema complicado de percepción y apetito de riesgo. Hay una frase que lastimosamente la utiliza mucha gente cuando no le pasa nada, es que de algo nos tenemos que morir. Eso es la frase, pero esa frase se evalúa un poco en el momento que ya tenemos el problema encima. Entonces, para reflexionar. Tenemos también que tener en cuenta que para reflexionar, si estamos conscientes del riesgo que estamos manejando al ser propietarios, socios o administrar una empresa de transporte de pasajeros, conocemos nuestro patrimonio rodante, nos interesa saber qué tipo de conductor es el que moviliza nuestras unidades, conocemos las necesidades de esa persona, porque finalmente el que está detrás de un volante es un ser humano como todos los que estamos acá, con problemas, con situaciones complejas como el clima, el calor, el comportamiento de la gente, las vías, la presión que nosotros estamos dando para el cumplimiento de resultados. ¿Alguna vez dinero que la persona timbre, que la persona cuando se vaya a bajar realmente vuelva y timbre o si no se va a caer del bus? Son 1001 variables que tiene un conductor en la cabeza. Según estudios que se han hecho, entre un banquero y un conductor, el conductor tiene mucho más variables en la cabeza al momento de hacer su actividad. Ahora la reflexión es, ¿alguna vez lo hemos visto así? Es importante entrar y reflexionar. Vamos a reflexionar sobre diferentes tipos de situaciones y voy a tocar el tema del Plan Estratégico de Seguridad Vial. Aquí hubo una delegada de la Agencia Nacional de Seguridad Vial
Y vuelvo y repito, quiero hacer esta ponencia un poco más participativa. ¿Ustedes me pueden decir para qué fue creado el Plan Estratégico de Seguridad Vial? Para prevenir la accidentalidad. ¿Para qué más? ¿Para qué se hizo el Plan Estratégico de Seguridad Vial? Para articular las políticas empresariales en pro de mejorar cada día más y administrar el riesgo dentro de la empresa. Muy bien, eso es un concepto muy completo. Esa es digamos, el objetivo con el cual se inició esta propuesta que nace en el 2015, pero si vemos las cifras realmente no ha sido así. Es muy triste ver que en diferentes compañías el Plan Estratégico de Seguridad Vial es un requisito el cual se le delega al área que tenga más relación o que tenga más conocimiento hacia lo que nos están exigiendo. Generalmente, ¿quién termina manejando los planes estratégicos de seguridad vial en una empresa? Las áreas de salud ocupacional, los HSQ o calidad. Ahí termina el plan estratégico de seguridad vial. ¿Y cuál es su objetivo? Que la superintendencia no lo devuelva sin conformidades. Pero realmente no está siendo orgánico. No estamos viendo, digamos, la mejora en accidentalidad. Hay otras variables, totalmente de acuerdo. Está el peatón, está el motociclista, que ahorita vamos a hablar un poco más, cómo interviene dentro de nuestra actividad como gremio de transporte público y de pasajeros. Pero realmente también hay un trabajo al interior de las compañías que ni se necesita recursos extras, sino tener simplemente intención y gobernabilidad. Seguimos. En algún momento hemos pensado si el conductor o el transportador que maneja mi empresa, porque vuelvo y repito, es un gerente sobre ruedas, ¿es el personal idóneo? Eso es una pregunta que nos tenemos que cuestionar. El cambio generacional en Colombia, que se viene generando desde hace 6 años hacia acá, estamos viendo que la actividad del transportador es una actividad en periodo de extinción. Actualmente, el que fue conductor toda su vida, el hijo no quiere ser conductor. Eso es una variable que tenemos que analizar. Y estamos a tiempo de corregirla y hacerla una profesión real. Y lo voy a decir con toda honestidad, y 17 años que llevo trabajando y no desde un escritorio, hablando y conversando con conductores, la mayoría de la motivación de los conductores es ejercer esa actividad, pero tener una profesión y cambiar. Eso es una realidad que está pasando en Colombia. Otro tema importante que tenemos que tener en cuenta es que no es lo mismo manejar taxi que manejar una flota o manejar un vehículo de carga pesada. Muchas veces nosotros hacemos el proceso de selección de un tercero simplemente por la necesidad de contratar a alguien que nos mueva y por suplir esos costos y no perder cuota de venta. Entonces, ahí es donde tenemos que tener en cuenta esta situación. La pregunta es, ¿tenemos un protocolo para el manejo de riesgos propio de la compañía? No nos podemos quedar con que lo que nos dé la aseguradora, porque eso es disparar con una pistola de perdigones. Eso es dar puntadas y no ser certeros realmente dentro de las necesidades que tenemos en cada una de nuestras compañías. Seguimos. Seguimos. Aquí hay un caso muy curioso. Para la contratación de un asistente, de una secretaria, de un contador, de un auxiliar de oficina, realizamos visita domiciliaria, pruebas psicotécnicas, hacemos un tipo de revisión. ¿Alguna vez nos hemos preguntado qué hacemos con un conductor tercero? Cambia totalmente la matiz, es una matiz totalmente diferente. Si el vehículo es tercero, muchas veces dicen, yo hago lo de ley. Yo desde que tenga la tecnomecánica entra a trabajar, pero no hemos tenido en cuenta que la consecuencia de un evento arrastra la marca, arrastra el conductor, el propietario. Y hoy por hoy hay un tema que está tomando mayor relevancia
en temas de seguros, y ojalá lo tenga muy claro, es el tema de riesgo reputacional. Es menos grave que se nos incendie la empresa, porque para eso sí hay pólizas, que tengamos una reputación negativa en el mercado. Entonces, el riesgo reputacional debe ser un punto de las variables que tenemos que analizar desde nuestra actividad de transporte. Seguimos. Aquí están todos los actores. Cuando inicié esta ponencia, ¿quién es el culpable de la situación actual que se estén acabando los seguros? La culpa es de todos. Aquí no se sale absolutamente nada dentro de ese molde. ¿Cuáles son los actores? El asegurado, la aseguradora, la justicia y el gobierno. Vamos a ver a continuación cada uno cuál es su cuota de responsabilidad para el tema de la alta siniestralidad vial. Vamos a observarlo. Vamos a ver la actuación del asegurador, nosotros como propietarios del vehículo. Primero, el asegurador se cataloga como una actividad de alto riesgo. A todos nos miden con el mismo rasero. Bien transporte de personas, bien transporte de bienes por sus propios medios, bien transporte de granel líquido, bien transporte de personas. Todo lo que sea la actividad de transporte terrestre nos califican con el mismo rasero. Muestra de eso es el Plan Estratégico de Seguridad Vial. Si ustedes ven, es una norma técnica donde todos tienen que entrar a la fuerza sin tener en cuenta la especialidad de cada uno de ustedes. No sé si la percepción mía es equivocada o les ha pasado dentro de sus organizaciones, para reflexionar. Aquí tenemos otro tema del asegurador, sistemas de evaluación de riesgos obsoletos. Si yo miro los slips de las pólizas actuales, seguimos manejando las mismas condiciones y garantías de hace 20 años atrás. Eso no se ha refrescado, eso no ha cambiado, no hemos evolucionado. No hemos tenido en cuenta que cada día la tecnología nos hace tener una información mucho más inmediata. Ahí es un tema para tener en cuenta. El impacto en estados financieros es también causa y culpa de las aseguradoras, porque por tener una cuota o coger un seguro, a ustedes les quitan ciertas garantías que garantizan el transporte. Si allá te están exigiendo GPS, aquí yo no te exijo GPS, para que te vengas a trabajar o para que seas asegurado mío. Somos cortoplacistas y eso lo que hace es deteriorar las condiciones logísticas en las cuales se mueve la actividad del transporte. Continuamos. Los asegurados. Esta frase que subrayo es una frase que me gustaría leerles a ustedes. Los costos de aseguramiento deberían ser una consecuencia de la administración de riesgos y no el punto de partida. Muchas veces pensamos en la administración de riesgos ya cuando tenemos un problema encima. Les voy a contar un caso de una empresa de transporte intermunicipal donde se le hizo una evaluación interna que se estaban incumpliendo varios procedimientos y regulaciones de ley, y la respuesta es que esos son costos muy caros, que a ellos afortunadamente, bien sea por la penca de sábila que está detrás de la puerta, nunca les ha pasado nada. Ustedes saben la ley de Murphy, ¿cierto? La ley de Murphy no duerme y es el momento exacto y en el punto más inexacto pasan las peores cosas. Un momento de alta ciclicidad de accidentalidad, diciembre, esa empresa tuvo 2 muertos. Una persona que en estado de ebriedad se subió al techo del microbús, arrancó y se desnucó. Otra fue una señora en estado de ebriedad con un niño, lo dejó caer por una ventana de un bus escaleras. Cuando le cayó la sanción por incumplimiento de ley, ¿ustedes creen que ahí sí les pareció costoso implementar lo que les estaban solicitando? Esa es una reflexión. Nosotros tenemos que ser más propositivos y que no sea impositivo. Hay cosas que obviamente se escapan a la realidad porque somos una logística muy compleja. Yo lo digo con mucho cariño, Colombia es un país un poco mal hecho, las capitales están en la mitad del país,
atravesando 3 cordilleras y los puertos están al otro lado. Tenemos unos retos muy particulares que no tienen otros países del cono sur. Entonces, para tener en cuenta. Seguimos. La actuación de la justicia. La justicia también tiene un papel aquí de responsabilidad. Jueces proteccionistas con las víctimas, carteles de falsos accidentes, eso se ve muy a menudo. Abogados con prácticas litigantes demoradas, eso deteriora y gasta el patrimonio que se pueda invertir en otras situaciones. Justicia subjetiva y no objetiva, eso también hay que trabajarlo directamente. Seguimos. Ahora la actuación del Estado. Tenemos demasiadas normas simbólicas. No sé si fui yo el único que percibió que la implementación de la cinta reflectiva fue un dolor de cabeza. ¿O ustedes la cogieron de una cuando salió? Exactamente. Las normas no deben ser de carácter impositivo. ¿Qué pasa cuando hay una noticia de una semana de accidentes de tránsito? Comienzan las sanciones, comienzan los cuestionamientos, se acaba la noticia y seguimos en lo mismo. Deberían ser soluciones a largo plazo y no cortoplacistas. Y también hay personas, no estoy diciendo que en todos los ministerios, los que hacen la ley no son los más adecuados para hacerla, no tienen el conocimiento pleno de la actividad. Entonces, son consecuencias y la actuación del Estado. Seguimos. El Estado, aquí es un tema muy importante, el Estado debería hacer visible aquellas empresas con buenas prácticas. Cuando las cosas son de carácter propositivo, más personas se unen. Hay empresas en Colombia en las cuales sus prácticas en temas de administración de riesgos son totalmente envidiables, son personas preocupadas y uno va a ver el PIG y el resultado financiero positivo. ¿Por qué? Porque el resultado es a un largo plazo, no son soluciones cortoplacistas. El Estado debe generar una universidad de profesionales en la conducción. Deberíamos unir esfuerzos, que se uniera el Ministerio de Educación, el Ministerio de Transporte, el SENA como instrumento y lo más importante, ustedes, el conocimiento de ustedes por estar al día a día en la actividad es muy valioso. Muchas veces se pierden contenidos por volverlos muy técnicos y realmente eso tiene que impactar ¿a quién? Al gerente rodante. ¿Y la información quién la tiene? ¿Quiénes deberían estar en estas mesas haciendo este tipo de programas de formación? Ustedes. Ustedes están en el día a día. Ustedes tienen que lidiar con lo mínimo, desde la amonestación por una falta de educación del conductor hasta un siniestro. ¿Quiénes tienen la información real de la actividad? Son ustedes como gremio. Seguimos. ¿Qué ha causado todo esto? Y con eso abrir también la ponencia, un distanciamiento total, una adversión de uno contra el otro, el asegurado, la aseguradora, el Estado. Entonces, altos costos de aseguramiento, eso nos ha causado esta falta de comunicación, pocas alternativas, tenemos también márgenes económicos ineficientes y lo más importante, la incertidumbre. Hoy por hoy en Colombia quedan 2 aseguradoras para el tema de transporte de pasajeros y transporte público. Es un momento importante para reflexionar. Seguimos. Ahora preparémonos para el cambio. ¿Qué proponemos? ¿Cuál es la alternativa que podemos dar para comenzar a dar un punto de partida para que esta situación cambie? Seguimos. Ustedes han visto, o les hago una pregunta, ¿qué diferencia hay entre el transporte de pasajeros terrestre al transporte de pasajeros aéreo? Una diferencia. Alguien que me diga. Uno va por el aire y eso era, yo me... Otro. ¿Qué otra diferencia hay entre el transporte terrestre y el aéreo?
El aéreo tiene buenos seguros. La prevención. Si quiere que les diga algo, no tienen ninguna diferencia. Los dos movilizan vidas. Los dos movilizan vidas. ¿Cuál es la gran diferencia? La percepción con la que nosotros lo vemos. Vea, yo les hago un ejercicio y nos vamos a ir al tema mediático, noticias. Dios no quiera, hoy se cayó un avión con 70 personas, ¿cuánto dura las noticias? 3 días. Se cayó a un barranco, un bus con el mismo número de pasajeros, ¿cuánto dura la noticia? Pasa después de la sección de entretenimiento. ¿Por qué? Porque se nos hace paisaje que nos matemos en carretera. Esa es la gran diferencia, la percepción. ¿Por qué nos comportamos diferente en una aerolínea y no en una flota de pasajeros? ¿Por qué? El comportamiento, y eso es indiscutible de los actores que les acabo de mencionar en esta ponencia, es totalmente diferente. Al conductor se le respeta horarios de sueño. Al pasajero no se le permite ni un ápice de mal comportamiento en un avión. A un pasajero hace hasta 2 strikes y al tercero lo sacan. Independientemente que sea el rey del despecho, no voy a hablar de nadie. Independientemente de quién sea, un ápice de mal comportamiento sale del avión. En el transporte público y de pasajeros, ¿qué pasa? Yo puedo entrar media de guaro, yo puedo ser beligerante, le puedo gritar que adelante al conductor. Entonces, muchas veces los cambios empiezan por uno mismo. Y esa es la reflexión que queremos hacer el día de hoy. Seguimos. ¿A dónde va a ir el transporte en un futuro muy cercano? Seguimos. Tripulación. El transportador terrestre se va a tener que tener en cuenta como un profesional, como lo es un arquitecto o como lo es un ingeniero, y lo van a tener que regular. Segundo, los mantenimientos, al igual que los aviones, tienen que ser programados. Si un vehículo incumple alguna norma o un checklist de revisión, no puede salir. A eso va a llegar si seguimos con esta tendencia de alta accidentalidad que estamos llevando. Seguimos. Aquí está lo que yo les decía, ambos transportan vidas, ambos transportan sueños, ambos afectan familias si llega a pasar algo dentro de los vehículos. Tenemos que tener el mismo comportamiento en las dos variables de transporte. Continuamos. Tengamos en cuenta que a futuro vamos a tener un esquema de aseguramiento y el valor de los seguros van a estar acorde a cómo yo manejo mi administración de riesgos dentro de las compañías. Una empresa que todo se lo deja a la incertidumbre o al dicho de que a mí nunca me pasa nada, los seguros van a ser mucho más costosos. Contra una empresa que dice, tengo que tener un programa de formación, tengo que ser profesional, tengo que tener gobernabilidad dentro de mi empresa, el seguro va a ser un precio diferente para esta empresa de transporte. Seguimos. El costo final del aseguramiento es el resultado del trabajo de la administración de riesgos de su actividad. A eso se va a resumir el tema de asegurabilidad en Colombia. Y nunca va a volver a ser un punto de partida. Cuando yo hablo de un punto de partida es, mi siniestralidad estuvo roja, hubo 4 muertos, pero ya el otro año es otro año, vamos a hacerlo bien. Nunca va a volver a ser un punto de partida. Continuamos. Claro que sí. Los transportes masivos, un bus articulado, ¿tiene el mismo valor del seguro extra y contra? Porque nosotros hicimos un estudio sobre eso y están a la par. ¿Cuántas personas transporta un articulado? O un padrón. ¿Ya? Entonces, aquí donde uno se pregunta, ¿por qué el valor de digamos una buseta, Sí. ya es lo mismo que para un articulado? ¿Por qué?
Eso se tiene que valorar de acuerdo a la tasación de riesgo, ¿no? No todas las actividades son iguales. Eso se tiene que ver también dentro de los cálculos vías secundarias, si es transporte netamente urbano y el cálculo de siniestralidad. Cuando los técnicos en seguros tasan una prima, toman un estimado sobre la siniestralidad real de, digamos, de ese nicho de negocio. Les voy a poner un ejemplo. El SOAT para las motos. ¿Ustedes saben lo complicado que está ahorita conseguir un SOAT de una moto? ¿Y ustedes por qué creen que pasa eso? Porque va a sonar fuerte lo que voy a decir, pero las aseguradoras son un negocio. O sea, no son agentes de beneficencia y ya ven que ese negocio no es atractivo. Entonces es muy complejo que por la accidentalidad, por la falta de precaución y es más, por el tema de la falta de control que ha tenido el Estado en el tema de sacar motos, tengamos unas estadísticas tan complejas como el tema del SOAT para este tipo de elemento de transporte. A diferencia, ustedes hagan el ejercicio, los que han tenido la oportunidad de no ir muy lejos, en Lima, párense en un semáforo, ¿cuántas motos les queda al lado? Mal contadas, una o dos. Hagan eso en Bogotá o acá. Ah, no, yo aquí vivo ya hace 14 años, me agarró una paisa, imagínense. Bueno, entonces, esa es la situación que vivimos acá, que es que no hay control para ciertas aristas del transporte y digamos problemáticas de riesgo. Las motocicletas es un tema muy complejo. Ahora alguien que me diga las aplicaciones no reguladas. Allá en Bogotá ya salió Rappi Patines, ya Rappi a pie, Rappi, hay un aparatico que ya están usando también. ¿Quién está regulando eso? ¿Cuánto intervienen en la accidentalidad real esos actores viales? Esos son temas que hay que levantar la mano al ministerio y decir, bueno, aquí, ¿qué se está haciendo? Porque, vuelvo y repito, los términos actuales, la modernización, la ampliación de aplicaciones, nos tienen que hacer reflexionar en ese punto. Seguimos. ¿Qué es lo que van a pedir las aseguradoras? Gobernabilidad. ¿Gobernabilidad sobre qué? Sobre los vehículos que contratan o que hacen la actividad, sobre los conductores, sobre los protocolos propios de seguridad. Lastimosamente y tristemente tengo que decirlo, yo he revisado cerca de 100 planes estratégicos de seguridad vial y se los tengo que decir, son un copiar y pegar de otros. Una empresa que mueve animales en pie, me estaban hablando del decreto 1609. Entonces, ahí es donde hablamos que tenemos que concientizarnos y hacer las medidas de seguridad a la medida de la organización. La evaluación de los conductores. ¿Cómo estamos evaluando un conductor? No es solamente, y aquí esto es clave, nos hemos concentrado tanto en evaluar al conductor técnicamente que se nos ha olvidado evaluarlo en el tema emocional. Nosotros tuvimos un caso de un conductor con un nivel en transporte urbano de agresividad que ustedes no se pueden imaginar. Una persona totalmente beligerante que tenía llamados de atención constantemente, aceleraciones bruscas, excesos de velocidad. ¿Qué era lo más fácil? Echarlo, ¿cierto? Pero ¿qué hicimos? Revisamos qué era lo que pasaba. Y esta persona tenía un problema familiar, que sus hijos descubrió que estaban consumiendo estupefacientes y él no tenía la capacidad de ayudar a los hijos. Su mente estaba concentrada en eso mientras estaba moviendo personas. No sabía que existía la ARL y que la ARL lo podía ayudar. Entonces muchas veces tenemos los recursos, simplemente nos falta comunicación con los conductores. No es solamente el tema técnico, hacer capacitación sobre estado de vías, etcétera, sino también desde el punto de vista emocional. El conductor es la persona que más eventos emocionales puede atravesar en un día. Digamos los que nos movemos en transporte público lo podemos decir. Seguimos.
Visualicemos algo muy interesante. ¿No será que entre todos podemos construir una universidad o un instituto tecnológico para hacer profesional esta labor tan bonita del transporte de pasajeros y el transporte de personas? ¿No lo podemos hacer? En vez de dividirnos en echarle la culpa, no nos podemos unir por un bien en común y construir una materia que ojalá fuera técnica, tecnológica, o que fuera una profesión donde se uniera lo que a mí en lo personal me da el patrimonio, a ustedes también, poder hacer esto una realidad. Seguimos. Obviamente vigilada por el Ministerio de Educación, seguimos. Y que sea el sector privado y no como esfuerzo individual o como un esfuerzo de hacer plata, sino un esfuerzo conjunto de comenzar a cambiar esto, dejar de quejarnos tanto y ser propositivos y apoyar y dejar algo sobre esta tierra y algo que sea de beneficio para todos. Seguimos. Conclusión, aseguradora, Estado, asegurados. El primer caso, no lo vayan a tomar a mal. A todos niveles tenemos que dejar y hacer una reflexión de tener una cultura tramposa. A todo nivel, el tramposo no es solamente el corrupto que se roba la plata, el tramposo es el que sabe que está haciendo las cosas mal, pero como sabe que estamos permeados por ciertas ambigüedades de ley, seguimos haciendo las cosas mal. Si eliminamos estos aspectos o seguimos manejando acciones a corto plazo, somos cortoplacistas, la situación no va a cambiar. Seguimos. A nombre de SAR, y en especial quiero hacer una mención especial al señor Darío Arango de Logiseguros, con quienes hemos estado trabajando conjuntamente en el desarrollo de programas de administración de riesgos. Le damos las gracias a ustedes por su fina atención, por su participación, a nuestros amigos de Azotrasva y a todo el sector del transporte público y de pasajeros. Me gustaría que se dieran ustedes un aplauso.